Os invito a abrir vuestras Biblias en segundo de Crónicas. Solamente decir que esta tarde tenemos la cena fraternal, así que hermanos, hermanas, pues traemos algunas cosas y cenamos juntos, tenemos una buena, ¿vale? Ustedes no tienen que traer nada, pero si quieren venir, están más que invitados. Después del culto de esta tarde, a lo mejor chillo como si no me entendieran, pero bueno, es que no sé hasta dónde me entienden, por eso quiero hablar claro. Pero están invitados después del culto a tener una cena con nosotros aquí atrás. ¿De acuerdo? Les esperamos. Muy bien, si pueden. La escuela dominical. Y vamos a ir a segundo de Crónicas, segundo porque es libro, no es epístola. Por fin estrenas el barco. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 8 al 19. Segundo de Crónicas, yo todavía no me acostumbro, ¿eh? Capítulo 34, vamos a leer desde el 8 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor, si todos estáis ahí. Segundo de Crónicas 34, versículos 8 a 19. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ahora podemos darnos una idea de cómo habían pasado estas cosas en todo el contexto. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero, que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Versículo 10. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. El templo necesitaba reparación, había habido mantenimiento. Versículo 11, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Esa es la situación del templo. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado.
han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. El título del mensaje es: ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Este mensaje será el último de esta serie que hemos estado teniendo sobre la palabra de Dios, diferentes aspectos, pero este es el último. Con esto cerramos este ciclo. No va a ser la última palabra que prediquemos sobre la palabra de Dios, claro que no, pero no con este énfasis que hemos querido tener durante estas pasadas semanas. Así que recordemos, el título es ¿dónde está la palabra de Dios? Es posible que alguno dirá: ¿dónde está la palabra de Dios ahora? ¿Dónde está? Bueno, lo primero que debo decir es que la palabra de Dios no se perderá jamás. A ellos se les extravió, pero la palabra de Dios nunca se ha extraviado ni se extraviará. ¿De acuerdo? Voy a leeros 3 pasajes, 3 versículos. Juan 12:48, si lo queréis apuntar, o si sois tan rápidos para poderlo ver rápido, pues está bien. Juan 12:48 dice: la palabra, dijo el Señor Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa palabra tiene que guardarse hasta el día postrero, ¿sí o no? Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, este versículo también nos da esa señal, ¿no? Tiene que pasar el cielo y la tierra para que su palabra llegue a su cumplimiento. Y sobre todo, a la pregunta de dónde está la palabra de Dios hoy, os invito a ir al Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Es porque, si queréis, a lo mejor podéis subrayarlo. Y dice ahí: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. ¿Alguien la va a sacar de allí? ¿Alguien le va a hacer una mala traducción allí? ¿Alguien la va a tergiversar, como los testigos? ¿Alguien va a hacer algo que no deba? ¿Alguien va a añadir? ¿Alguien va a quitar? No. La palabra de Dios está guardada y preservada en un lugar seguro y eterno, igual que su palabra es segura y eterna. La palabra eterna está guardada en el lugar adecuado. Ahora, enseguida veréis por dónde voy, porque a lo mejor estáis pensando que voy a ir por otro camino. Ese no es el aspecto, posiblemente el que estés pensando, no es el aspecto que le quiero dar al mensaje en este día. No coincide con lo que yo tengo en mi corazón, lo que el Señor me dio para poder predicar en este día. La palabra de Dios está guardada, ya sabemos, y sabemos dónde. Pero vamos a ver otro aspecto, como respuesta a dónde está la palabra de Dios. Ya sabemos que está en el cielo. Ahora, hemos visto en la segunda de Crónicas, capítulo 34, si queréis también, y alguno está tomando notas, también coincide con segundo de Reyes 22, 8
a 10. Es el mismo pasaje en diferentes lugares, es la misma historia, ¿de acuerdo? Pero no tenemos más remedio que mostrar extrañeza al ver que la palabra de Dios, lo más importante que tenía el pueblo, se había extraviado. Era algo que Dios mismo, a través de Moisés, les había dado. Y qué extraño tener que leer, y fue hallado el libro de la ley. ¿Cómo que fue hallado? ¿Qué significa? ¿Se había extraviado? ¿Cómo pudo ser que se extraviara la palabra de Dios que tenía que estar, los sacerdotes tenían que estar usándola, los levitas tenían que guardarla? Nos preguntamos cómo pudo ser. ¿Te lo has preguntado alguna vez, o al menos al leer este pasaje? Por unos, he calculado, no son números exactos, pero por unos 75 años, desde Ezequías hasta Hilcías, que encontró el libro, pasaron aproximadamente esos años, no pareció que los sacerdotes y los levitas tuvieran mucha atención a la palabra de Dios. Por eso se extravió. Ese libro es evidentemente el libro de la ley, por cuanto se nos ha referido también que tenía que ver, dice, dada por Moisés. O sea, Moisés no dio Josué, ni Jueces, ni Ruth. Él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ese es el libro de la ley. El libro que lo llaman los judíos la Torá. La Torá, que significa enseñanza, instrucción, ley. Ellos la llaman la Torá. La Torá se había perdido. La ley de Moisés, el primer grupo de libros que se escribió en la primera parte de la revelación que Dios había de dar al hombre. ¿Cómo es posible que este libro se extraviara? Una revelación tan importante, hermanos. Si nos quitamos el Pentateuco, si hubiésemos perdido, si no lo tuviéramos, habríamos perdido una parte muy importante de toda la revelación de Dios. No sé si lo habéis pensado. Dios había revelado en este libro los principios y enseñanzas para muchas cosas en el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco. Hay muchos principios, hay muchas enseñanzas, entre ellas los 10 mandamientos. Si nunca se hubiese encontrado este libro, ¿qué idea tendríamos nosotros de 10 mandamientos? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Te imaginas? Dios había revelado este libro de principios y enseñanzas para su pueblo, y no solo para su pueblo. Fijaos un momento, solo en Génesis podemos ver el comienzo de muchas cosas. Yo había leído de 7, pero haciendo una lista me han salido más, no sé. Quizás estoy en lo cierto o quizá no, o a lo mejor estoy repitiendo algo, no lo sé. Había leído de 7. El comienzo del universo. No tendríamos ni idea cómo vino todo a ser, ¿verdad? El comienzo de la vida, el comienzo del hombre, el comienzo de la familia, el comienzo del pecado. ¿Dónde empieza el pecado? Si nos habla del pecado en la Biblia, pero ¿y esto de dónde viene? Se nos habla del castigo. Se nos habla del comienzo del Evangelio, ¿sí o no? El prototipo, ¿no? El protoevangelio, que llaman. El comienzo de los gobiernos. Está en Génesis. El comienzo de la revelación de Dios comienza con Génesis, ¿de acuerdo? Y el comienzo, a lo mejor hay más, el comienzo de Israel, del pueblo que Dios escogió por medio
de Abraham. Pero ellos habían extraviado no solo el Génesis, con toda su importancia, sino los 5 libros de la ley, la Torá, los 5 libros. Este libro era tan importante por todas las instrucciones que tenía, para que el pueblo supiera cómo debía comportarse según las situaciones que pudieran venir. Hay leyes, instrucciones para los reyes, para los sacerdotes, para los amos, para los obreros, para los esclavos, para las guerras, para los accidentes, para los robos. Una cosa muy interesante, Moisés, muchos años antes, unos 350 años antes de que pidieran un rey, ¿sabéis que pidieron el rey cuando ya era viejecito Samuel? Y le tuvieron que decir, mira, tú ya eres muy anciano, lo mismo que me van a decir pronto a mí, ¿no? Tú ya eres muy anciano y tus hijos no están andando conforme deberían. Así que danos un rey como tienen las otras naciones. Y el pobre hombre se ofendió. Y hablando con el Señor le dice, no, pero Samuel, no te preocupes, si no te han desechado a ti, me han desechado a mí al pedir un rey. Hay mucha enseñanza con eso de como las otras naciones. Nosotros, hermanos, valga este paréntesis, no deberíamos hacer las cosas porque las otras naciones lo hacen. Espero que nadie haya celebrado Halloween. El diablo estos días está a sus anchas. El diablo y los suyos. ¿Habéis oído la noticia? En Seúl. ¿Cuántos han muerto? ¿150? ¿Por ahí? 200 y pico desaparecidos. 76 creo que eran heridos graves. En medio de la fiesta de Halloween. ¿Qué te parece? El diablo ha dicho, aquí tengo yo un buen puñado, 100.000 personas o más estaban reunidas allí. Y hubo, al parecer, una avalancha y de aquí voy a sacar yo jugo. Un puñado para mí. Si hubieran sido cristianos, no hubiesen estado allí. O al menos no debieran haber estado. No debemos hacer las cosas porque las naciones de alrededor lo hacen. Nosotros tenemos en la palabra de Dios principios, enseñanzas, cómo debemos vivir, qué debemos o qué no debemos hacer. Y aunque no somos completamente obedientes, ¿hay alguien que lo es? Pero lo procuramos. Pero, como he dicho, 350 años antes de que ellos pidieran un rey, el Señor se adelantó y le dijo, si piden un rey, mira, estas son las condiciones. Deuteronomio, no vamos a leerlo ahora, pasaje, pero sí vamos a entrar en algunos de esos puntos que el Señor dijo, si alguna vez tenéis un rey, recordad, Deuteronomio, si queréis leerlo, Deuteronomio 17, 14 a 20. Número 1, no aumentará caballos ese futuro rey, no aumentará caballos para sí mismo. No hará volver al pueblo a Egipto. No tomará para sí muchas mujeres. No amontonará plata ni oro. Escribirá para sí una copia de la letra del libro de la ley, de los originales o del original, que estará en poder de los levitas. Y los levitas acabaron extraviando la ley. ¿Qué te parece? Pero eso es lo que había dicho Dios, reveló a Moisés. Escribe eso
porque si algún día piden un rey, tienen que tener estas cosas presentes. El propio Salomón desobedeció precisamente todas y cada una de estas cosas. Recibía 22.600 kilos de oro. No recuerdo si era anualmente. Además, era como una especie de recaudación. Además, se hacía traer barcos con oro desde Tarsis, el sur de España. Por si alguien me escucha. Hay hermanos en Australia que dicen, no, es que Tarsis era la parte sur de Inglaterra. Bueno, pues vale, no vamos a discutirlo. Para mí siempre ha sido y sigue siendo Tarsis, Tartesos, que se llamaba la parte sur de España. ¿De acuerdo? Muy bien, eso no es una cuestión de discutir ahora. Pero de Tarsis, cada barco que venía cada 3 años le traía oro para Salomón. Compraba caballos en Egipto, cuando Dios había dicho, en Egipto no, nada, ¿eh? Tenía 40.000, se dice pronto, 40.000 caballos. Esto no me lo invento, está en la Escritura. Si lo quieres leer, 1 de Reyes 4:26. Tenía 1.400 caballos y 12.000 jinetes. No amontonará caballos. Eso es lo que había dicho el Señor, ¿no? Pues se le olvidó a Salomón. Entró en intercambios comerciales con Egipto, se casó con la hija de un faraón. Tuvo muchas mujeres, ¿alguien se acuerda cuántas? ¿Nadie las ha contado? No se nos dicen los nombres, si no, ocuparía mucho sitio y tampoco no era tan importante. Pero tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Total, 1.000. Pobre hombre. Y no se nos dice, es significativo, al menos si lo queremos entender así, que él escribiera una copia de la ley de su propia mano, que fue una de las cosas que el Señor había dicho. Escribirá para sí una copia del libro de la ley, del original que estaría en poder de los levitas. No se nos dice si lo escribió o no, así que no nos vamos a meter con esto. La parte de, cuando Salomón murió, vino a reinar su hijo Roboam. Pero con Roboam se dividió el reino. Dios había dado órdenes a Jeroboam, uno de los generales, y al final se partió el reino en dos. El llamado reino del norte, que llamaban Israel, y el reino del sur, que llamaban, ¿cómo lo llamaban? Judá, que era Judá y Benjamín, ¿de acuerdo? Ahí se dividió. La parte del sur fue algo más fiel, en general, que la del norte. La del norte fueron más alejados de Dios. Pero aún así, en el sur también hubieron bastantes problemas. Uno de ellos, extraviaron la ley. Ahora, la parte del norte, la parte de Israel, el reino del norte, fue deportado a Asiria en el año 722. El reino del sur fue deportado a Babilonia en el año 606. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque desobedecieron lo que Dios había dicho en muchos aspectos. Luego vino un señor que se llamó Ezequías, otro rey de la dinastía de David, y este fue un buen rey. Y hubo lo que llamaríamos o podríamos llamar el penúltimo reavivamiento. El reino del sur resurgió antes de ir a Babilonia. Pero tuvo un hijo, y ahí hay otra lección que no voy a entrar en ellos porque si no, no acabaré.
un hombre como Ezequías, tan buen rey, tan temeroso de Dios, aunque al final tuvo un poco así, tuvo un hijo que posiblemente podría ser catalogado como el peor, el más malvado de los reyes en la dinastía de David, Manasés. Y reinó, yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué le tuviste 55 años reinando a este hombre tan malo? Bueno, no me ha contestado el Señor, no lo sé. A este le sucedió su hijo, que se llamó Amón. Este reinó poco, 2 años. Fue malo también. Como se dice, de tal palo, tal astilla. Pero veis que no siempre concuerda, porque Ezequías fue uno bueno y salió el peor de todos. Y de uno de los malos, como fue el hijo de Manasés, Amón, salió un hijo bueno. ¿Quién fue? Josías. Tremendo rey. Josías. No fue perfecto, como ninguno de los hombres que están en la Biblia fueron perfectos. Pero ahí tenemos a Josías. Y en ese tiempo fue cuando se encontró el libro de la ley, que se había perdido. Aquí es donde nos preguntamos la pregunta del principio: ¿cómo se pudo extraviar el libro de la ley con lo importante que era para el pueblo de Israel? Especialmente Judá, que era quien más cerca estuvo del Señor. Y lo perdieron, se extravió. ¿Cómo pudo ser? No se nos dice cuántos años estuvo perdida, pero debieron ser bastantes, por no decir muchos. Siendo conservadores en mis cábalas, es muy posible que el libro estuviera perdido al menos alrededor de 60 años. 60 o 60 y algo. Manasés, hemos dicho que reinó. Estábamos aquí cuando lo he dicho. ¿Quién se acuerda? 55. Vale. Y su hijo, Amón, 2 años. Total, eso hacen 55 y 2, 57. ¿Vale? Así que entre 57 y 60 aproximadamente, lo que podríamos llamar una generación. Una generación vivió en Israel, en el reino del sur, en Judá, sin Biblia. Bueno, sin el libro de la ley. Los sacerdotes y levitas, como hemos visto antes, eran los encargados, según nos dice Deuteronomio 17, 18, los encargados de su custodia. Ellos tenían que guardar el libro de la ley, pero se extravió. Alguien no hizo su trabajo. Ahora tenemos la palabra de Dios cada uno en nuestras casas. ¿A que sí? Pues no la perdáis. No la perdamos. No la perdamos. Pero os voy a decir una cosa. Podemos perderla. Nosotros podemos extraviar la palabra de Dios también, ¿eh? Espero que no sea el caso en ninguno de vosotros. Pero la podemos perder. Qué trágico, ¿no? Ahora que tenemos un montón de Biblias. ¿Quién tiene más de una Biblia en su casa? La mayoría. La mayoría. Den una exposición. Algún día haremos una exposición aquí de Biblias. ¿Quiénes son los levitas que deben custodiar la palabra de Dios en nuestros tiempos? Silencio. ¿Nadie me contesta? ¿Ah? Nadie se atreve. Si digo esto, lo mismo me equivoco, mejor no digo nada, ¿verdad? Yo también he estado muchas veces ahí cuando han preguntado cosas así, yo he dicho, tú cállate, y ya responderá alguien, y si no, ya el predicador ya lo dirá. Los padres
Hermanos, especialmente los padres son los sacerdotes levitas que cuidan de la palabra de Dios en sus templos. ¿Cuál es tu templo, hermano? La casa, el hogar. Tu casa. ¿Cuál es vuestro templo? Algunos todavía no tienen edificado un templo, pero estás en un templo, ¿verdad? Hermanos, vosotros, y digo hermanos en masculino, hermanos, vosotros sois los que debéis guardar la palabra de Dios en vuestros templos. Sois vosotros los encargados de la custodia. Claro, alguno dirá, bueno, yo la tengo encerrada ahí en un armario, no, ahí no se pierde. No, pero no estamos hablando de eso. Vosotros sois los sacerdotes que enseñan la palabra de Dios a vuestros hijos y a vuestras esposas. A vuestras esposas y a vuestros hijos. Vosotros. ¿Creéis, hermanos? No te veo, hermano Gabriel, me gusta ver las caras de todos a los que me escuchan. Hermano, así un poco para allá. No, al revés, para este lado. Ahí, ya, gracias. Es que eres tan grande, porque es así y así. Así que, corpulento. Pero no me perdáis de vista. Evidentemente no me refiero a guardarla en un armario que no se pierda cuando quiera, ya sé que está ahí. Hablo de otra cosa. Estoy hablando de leerla. Estoy hablando de aprenderla. Estoy hablando de que la enseñes tú. Ay, pero yo no sé. Aprende. Aprende. Y lo que vayas aprendiendo, enséñalo en tu templo, en tu casa. Vosotros sois los levitas. He dicho a veces de otra manera, vosotros sois los pastores de vuestras casas. Sois responsables. Sois responsables. No creáis que los hombres estamos hechos solamente para traer el sustento a casa y ya está. No. No. Eso es una responsabilidad, pero no es la única. ¿Estamos de acuerdo? Hay otras cosas que hay que hacer como hombres. Y una de las más importantes, ya empiezan los codazos. ¿Estás oyendo? Hermanos, vosotros sois responsables de la vida espiritual de vuestras casas. Y bueno, ya tengo a mi esposa que lo haga. No, es que lo tienes que hacer tú. Es que lo tienes que hacer tú. Por eso debes aprender, para poderlo explicar. Por eso tenemos empeño en esta iglesia, de enseñar. La enseñanza es uno de los pilares. Evangelismo y la enseñanza. Enseñanza y evangelismo. Son los dos pilares. Cuando el Señor dio la gran comisión, ¿qué dijo? ¿Aquí se acuerda? Id. ¿Y qué más? ¿Ya está? Id y no volváis. Tenemos que, dice, enseñando, hacer discípulos a todas las naciones, era mi punto. Eso significa evangelizar. ¿Y luego qué dice? Enseñándoles. No los dejes así, vacíos. No los dejes huérfanos. Hermanos, me temo que hay muchas iglesias en las que se predica evangelio, evangelismo, el evangelio. Los creyentes ya saben el evangelio, por eso son creyentes. Necesitan crecimiento, no más evangelio. El evangelio es para los incrédulos, ¿o no? Los creyentes lo que deben hacer es aprender las cosas, como dice, enseñándoles las cosas que yo os he dado. ¿Y quiénes tienen
en orden de prioridades, ¿quiénes son los primeros que tienen que aprender en cada hogar? Hermano, ser hombre no es simplemente ponerse pantalones, porque hoy en día te van a confundir porque hay muchas mujeres que también se los ponen, o sea que, ¿verdad? Antes se decía, ¿quién es el que se pone los pantalones? Ahora ya no se puede decir, ¿verdad? Mujeres también llevan. Pero el hombre no es solo hombre por eso. El hombre es hombre para muchas otras cosas. Entre ellas, como hemos dicho, el traer es su responsabilidad. Eso no significa que la ayuda que Dios le ha dado pueda ayudarle cuando las cosas no llegan. ¿Verdad? En esta época ocurre demasiado a menudo. Yo soy de la opinión, y es mi opinión, que la esposa debería estar con sus hijos en su casa, especialmente cuando son pequeños. Bueno, tú prefieres, no me dirijo a nadie porque no lo sé cuál es el caso de cada uno, pero si alguien escucha, si tú prefieres llevar a tus hijos pudiendo estarte en casa, no pienses en esa palabra que dicen, y es que eres una maruja. Bienaventuradas las marujas, pues, porque hoy en día hacen falta marujas. Nos ha dado por dejar a nuestros hogares, hablo de las esposas, irnos a trabajar, ganar dinero para tener unas buenas vacaciones, un mejor coche, mejor casa, mejor ornamento en mi casa, etcétera, 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 ¿vale? Y los hijos se los dejo a ellos que me los enseñen, para eso les pago. Mejor sería que fueras tú quien eduques a tus hijos. Pero ese sería otro tema. Los hombres. Ahora dice, bueno, es que mi marido, ahí puede ser otro toque, mi marido no sabe mucho, además no tiene mucho tiempo y además no se preocupa. Puede ser, ¿verdad? Hermanas, nadie me tiene que decir nada, ¿eh? No señalemos a nadie. Pero si eso ocurre, hermana, ocúpate tú de tus hijos. Si tu esposo, el padre de familia, no lo hace, no cumple con su responsabilidad como líder espiritual, tú no te olvides de tus hijos, hermana. Si él no lo hace, hazlo tú con tus hijos. Pero no por eso abandones a tus hijos la enseñanza de la vida del Señor, de los principios y enseñanzas del Señor. Si ellos como líderes espirituales son negligentes, tú no te olvides de tus hijos. No lo tomes como excusa, es que él es el responsable, pero es que como no lo hace, pues hazlo tú con tus hijos. Ahora, volviendo al centro del tema, ¿por qué o cómo es que se llegó a perder el libro de la ley? ¿Cómo es? Muy sencillo. Cuando algo se deja de usar, se extravía. Tan sencillo como eso. Me acuerdo un día que estaba buscando una especie de, ¿cómo le llaman? Pinganillo. Y no había manera, no lo encontraba. No era un pinganillo como un sitio donde se almacena memoria, una memoria externa de esas. No, era otro que tenía que ver con Bluetooth, para la conexión de un ratón, creo que era, que va con una cosita que va enganchada ahí, ¿verdad? Y por medio del Bluetooth puedes usar ¿sabes lo que hablo, no? No hace falta explicaciones. Bueno, pues yo lo estaba buscando, es pequeñito, y no lo he encontrado nunca más. No sé qué pasó con él. Hace mucho tiempo ya de esto. Pero como ya hacía mucho tiempo que no lo usaba, lo extravié. Yo no quiero ser ahora un gramático, pero ex significa fuera. Y traviar
No lo sé exactamente, se me ocurre que es llevarlo por la vía. Podríamos decir, no lo sé, tendría que mirarlo, no lo he mirado. Así que ex es no llevarlo por la vía, por otro camino. Cuando tú dejas las cosas en su sitio, ¿sueles encontrarlas, Andrea? Sí. Cuando no las dejamos en el sitio que debiéramos, ¿las encontramos fácilmente? No. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Si lo hubieses dejado en su sitio, ¿verdad? Lo hubieses encontrado. ¿Dónde tenía que estar el libro de la ley? Dentro de, en el templo, pero dentro de, había un sitio, en el arca. Y no estaba en el arca. Qué curioso, ¿no? No estaba. ¿No es extraño que eso ocurriera con la palabra de Dios? Alguien la dejó en algún sitio que no era su sitio y acabó extraviándose. Alguien puso algo encima y luego se pusieron todas esas cosas en un rincón, lo que solemos hacer todos, ¿no? Todos tenemos nuestro rincón de trastos, de cosas que no usamos, y ahí se quedó por quizás 60 años o más. Ahora, ¿sabes cómo fue que se encontró? Junto a la bolsa del dinero que se había recogido para arreglar el templo. ¿Era su sitio? No. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar que fue por la providencia de Dios que les hizo encontrar de nuevo la palabra de Dios, el libro de la ley. Porque si no es que no tenían ni idea de dónde estaba, pero ¡ah, mira dónde está! Que ni siquiera sabían qué era. De momento no sabían ni qué era un libro. Quizás rollos. Si hubiese estado en el arca, lo hubiesen encontrado enseguida. Ellos sabían dónde estaba el arca. Segundo de Crónicas 35, capítulo siguiente de donde estábamos antes, versículo 3, dice: y dijo a los levitas, y dijo a los levitas que enseñaban a todo el pueblo, a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová, ya sabemos eso. Dice: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón. ¿Cuál era esa casa? ¿El templo? ¿El templo? Dice: pues poned el arca en su sitio. Y si ese libro de la ley hubiese estado en el arca, allí hubiesen encontrado el libro de la ley. ¿De acuerdo? Dice, el texto completo dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón. Segundo de Crónicas, otra vez para atrás, en el capítulo 34, nos dice versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, notad eso, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Cuándo fue que lo encontraron? ¿Dónde estaba cuando lo encontraron? Junto al dinero. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová. Entonces, hay una bolsa que se había traído hacía tiempo, se había ido trayendo para que si alguna vez hacía falta en el templo, ¿no? Allí no habían bancos para guardar el dinero, pues ahí estaba. Y allí, y este libro, pero si es el libro de la ley.
Y al sacar, versículo 14, lo hemos leído, quizá lo he repetido 2 veces, sí. Sí. Al parecer el libro de la ley no estaba en su sitio, ya lo hemos dicho, y cabe preguntarse, ¿cómo pudieron ministrar aquellos sacerdotes y levitas sin el libro? ¿Cómo? Fácilmente. Porque habían aprendido el ritual. Hacían las cosas porque había que hacerlas. Las tradiciones y las costumbres ya eran suficientes. Esto se hace así. No hace falta mirar el libro, si ya sabemos que se hace así. ¿Ah? No hay nada más que esconda la palabra de Dios que las tradiciones, las costumbres, los pensamientos y las opiniones de los hombres. Mañana, nunca he hecho énfasis en esto, no lo voy a hacer ahora, pero simplemente una referencia. Mañana se cumplen años de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, de Alemania. 95 cosas que él decía, esto hay que cambiarlo, esto no está bien, esto tampoco, esto tendría que hacerse de otra manera. 95. De algunas maneras, y eso sí lo he dicho muchas veces, Martín Lutero lo que hizo y fue usado por Dios, no fue perfecto tampoco. Hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo con Lutero. Ahora desde esta parte, claro. Entonces a lo mejor hubiese estado de acuerdo, no lo sé. Pero ahora, conociendo un poco más la historia, pues no, hay cosas que no. Pero no puedo desaprobar lo que él hizo. Desempolvó. Imagínate una Biblia llena de arena, de tierra, que ya no se puede ni leer. Y él dijo, no, pero es que esto no es así. Es que no lo leéis. ¿Me explico? La salvación es por fe sola, por la gracia de Dios sola, por la Escritura sola. 5 solas. ¿Quién hizo eso? Mira si habían sacerdotes de la Iglesia Católica. De acuerdo, no se me olvida la escena en esa película. No sé, eso no lo he comprobado si es histórico o no, pero me llama mucho la atención. Le dice el prior allí, ¿y qué haríamos? Porque dice, hay que traducir la Biblia para que todo el mundo la lea. Y dice, ¿y qué haríamos si todo el mundo tuviera la Biblia en sus manos? ¿Qué pasaría? Se lo mira y dice, pues que habría más cristianos. Así todo natural, ¿no? Sin embargo, en aquella época o después, aquellos que repartían la palabra de Dios en el lenguaje vulgar, el idioma de la gente para que la pudiera entender, los perseguían y los mataban. Iglesia Católica, la mal llamada Santa Inquisición. La palabra de Dios se había extraviado y a alguien, Dios lo levantó, y a otros después, o juntamente, lo levantó para desempolvar, para que encontraran, para que volvieran a encontrar la palabra de Dios que se había extraviado. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos perder la palabra? Cuando aprendemos a vivir sin ella, la perdemos. Cuando la ignoramos, la estamos perdiendo. No es de extrañar que aquellos reyes que debieran haber sido buenos y sacerdotes hiciesen lo malo delante de Dios. No tenían Biblia, no tenían la ley de Dios, solamente de memoria de lo que le habían dicho, pero no la encontraban, no la leían. Se habían olvidado de la ley de Dios, habían extraviado la palabra de Dios. Queridos hermanos, me quedan 5 minutos, quisiera acabar en 5 minutos, si el Señor me lo permite. ¿Dónde está el libro de la ley? En tu templo.
¿Dónde está? ¿Acaso la has extraviado? ¿Se ha perdido en medio de tu familia? No hablamos de tenerla en cuenta físicamente. Yo sé dónde está mi Biblia. Tú sabes dónde está el libro, pero a lo mejor no sabes dónde está la palabra de Dios. ¿Me explico, no? Tenerla guardada en su sitio no es la solución. Pasé demasiados años, hermanos, buscando la Biblia al domingo siguiente, porque no sabía dónde la había dejado la semana pasada, cuando volví de la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Te ha pasado a ti? El lugar adecuado, hermanos, el lugar adecuado para guardar la palabra de Dios, entonces era ¿cuál? El arca. Ahora, el lugar adecuado para guardar el libro de la ley, ¿cuál es? Este arca. Este es el arca donde tiene que estar guardada. Ahí la encontrarás. Ahí no la extraviarás. ¿Se ha extraviado de su sitio? Pregúntatelo. Podrías tener muchas Biblias y no tener la palabra de Dios contigo. Estar extraviada. El segundo de Crónicas 34, 19, leímos al final, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué quiere decir? Se arrepintió. Se dio cuenta de cosas que la palabra de Dios le enseñaba, le decía. Quizás, si nos reencontramos con la palabra de Dios de nuevo, tengamos que hacer algo parecido. La palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago, ¿no? Es como un espejo. Me dice, como dice el himno también, lo que soy, de quién vine y a quién voy, ¿verdad? Santa Biblia para mí, ¿te acuerdas? Ella nos muestra nuestra situación, nuestro andar. Ella nos enseña nuestra vida. ¿Cómo es? ¿Cómo ando? ¿Cómo soy? Hermanos, nos es necesario reencontrarnos con la palabra de Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Nación escogida, nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos sus sacerdotes. ¿Cómo podemos extraviar la palabra de Dios? No podemos hacerlo. No podemos extraviarlo. Debemos buscarla y reencontrarnos con ella. De lo contrario, el rey y el sacerdote harán lo malo ante los ojos de Jehová. Y no hay mejora, más bien se empeora. Cuando la palabra de Dios no está en el arca, cuando tú no estás enseñando la palabra del Señor a tu familia, seas tú como responsable, sea la esposa como madre, para enseñar a sus hijos. Es que la palabra de Dios se ha perdido. No, pero yo me acuerdo de muchos versículos que he aprendido de memoria. Bien, pero eso no es haber encontrado. Hay que encontrarse con ella. Voy a concluir, me faltan 30 segundos para la hora que he dicho. 34, 31. 34, 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de
caminar en pos de Jehová, eso es después de haberlo encontrado, después de haberse rasgado las vestiduras, dijo, esto no puede ser, no podemos continuar así. Hizo pacto delante de Jehová, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro que se había perdido. Quiera el Señor, hermanos, ayudarnos a reencontrarnos, a volver a encontrar la palabra de Dios. ¿La has extraviado? Tú lo sabes mejor que nadie, si es sí o es no. No hace falta decírselo a nadie. Pero sería bueno poner en práctica este versículo. Cuando llegues a tu casa, decir, esposa, hijos, vamos a hacer pacto, como hizo Josías. Vamos a hacer un pacto en esta casa. Es necesario. Y muy necesario en los días en que estamos. ¿Tienes hijos? Algunos tienen hijos pequeños, otros hijos mayores. Hay que hacer un pacto. Hay que llegar a casa y decir, Señor, vamos a ponernos, familia, vamos a poner delante del Señor y vamos a hacer todos un pacto. Aquí vamos a leer la palabra de Dios todos los días. Y vamos a comentar algo, lo que podamos aprender de ella, pero todos los días. ¿No comes todos los días? ¿Sí o no? Por lo menos 3 veces. Los dietistas dicen, no, hay que comer 5. Bueno, vale, por 5. Pero comemos todos los días. Hay algunos que apenas comen y algunos solo comen una vez al día. Pero comemos. Si no comiéramos no estaríamos aquí. Si nos preocupamos de la comida del cuerpo, ¿por qué no nos preocupamos de la comida del alma, del espíritu? ¿Qué es más importante? ¿A qué damos más importancia? ¿Al alma o al espíritu? Por eso he dicho muchas veces, padres, cuidado, no os preocupéis tanto de que vuestro hijo tenga esta carrera, la otra para que se gane la vida, para que no sea como yo, que mira que tengo que trabajar muchas horas para tener nada y mi esposa me tiene que ayudar porque no llego al dinero y tal y cual, que no le pase como a mí. Déjalo estar, edifica su vida espiritual, que es mucho más importante. Es más importante ser un buen cristiano que un buen arquitecto. Bueno, y no me meto contigo, me ha venido a la mente, ¿eh? Me ha venido a la mente y enseguida me he acordado que tú estás estudiando. Pero es más importante, es que es verdad. Es más importante ser un buen... ¿Qué es lo que necesita este mundo? Ya me estoy pasando. Me animo. ¿Qué es lo que necesita este mundo, hermanos? Buenos cristianos. Buenos arquitectos, hay muchos. Buenos abogados, hay muchos ya. Buenos, lo que tú quieras, hay muchos. Coge el libro de, ¿cómo se llama eso? Que ahora ya no se usa, pero bueno, antes sí. El libro donde ponen todos los teléfonos y tal, y esos libritos que dan, ¿no? Que reparten. Y es un fontanero, ahí tiene. Busca cuántos pastores, cuántos misioneros buenos hay en tu ciudad. Búscalos. Búscalos. Verás muchas recomendaciones de abogado. Quiero un abogado, aquí tengo 3 o 4, 5, 6, 8, 10, 20. Y eso no son todos, son solo los que pagan. ¿Vale? Hay muchos más. Arquitectos, ahora lo digo expresamente. Hay muchos, ¿sí o no? Ojalá lo seas. Yo no estoy diciendo que no lo seas. Pero más importante que eso sería ser un buen hombre espiritual. Que cuando se case, porque tú eres soltero todavía, sea el líder de su hogar, líder espiritual de su casa. Y a los que estáis casados, lo mismo os digo. ¿De acuerdo?
Quiera el Señor bendecir su palabra, hermanos. Siento haberme extendido un poco más, pero espero que, sobre todo, que me hayáis comprendido y el Señor toque algún corazón en este día. Vamos a ponernos de pie.